Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Por Alain Touraine. 8. El derecho a la individuación. En una situación que se define más como un conjunto de procesos de cambio que como orden social, no pueden existir otros lugares en los cuales conjugar estrategias económicas e identidades culturales fuera del individuo mismo, en cuanto actor que participa en el mundo de la racionalidad económica, en el mundo técnico y económico, en la integridad de su personalidad y cultura, las que no pueden de ningún modo reducirse a la búsqueda de la racionalidad. Y justamente porque tal racionalidad ya no es objetiva, sustancial, sino formal, instrumental, y por lo tanto se sitúa en el nivel de los medios y ya no de los fines. Es que puede combinarse con finalidades culturales o psicológicas en cada actor individual. No es posible ser al mismo tiempo cristiano y ateo o musulmán, pero nada impide ser al mismo tiempo técnico informático o vendedor y cristiano, musulmán o ateo. Es también necesario que estos dos universos de comportamiento no se yuxtapongan, quedando, sin embargo, ajenos el uno al otro, y que sea entonces definido un principio que permita conjugarlos. No veo otras posibilidades sino la voluntad y el empeño de cada actor, individual o colectivo, por construir su propia individuación, o sea, por dar un sentido general al conjunto de las situaciones, de las interacciones y de los comportamientos que forman su existencia, y que por lo tanto la transforman en una experiencia. Para usar aquí términos de Walter Benjamin, que denunciaba en la modernidad la disolución de la experiencia global en un conjunto fragmentado de experiencias particulares, se podría definir esta construcción del individuo como la reconstrucción de una experiencia global. Llamo sujeto a este esfuerzo del individuo por ser actor, por obrar sobre su ambiente y crear de este modo su propia individuación, a la que doy nombre de subjetivación, porque se vuelve la concreta valoración de un objetivo. Solo el individuo, que puede ser un actor colectivo, ya no en cuanto consumidor o partícipe de cualquier tipo de organización, sino en cuanto sujeto, vale decir, en su voluntad de individuación, puede constituir el principio de mediación entre el mundo de la instrumentalidad y el de la identidad, que ya no puede ser el orden político o social como lo habían pensado sucesivamente la filosofía política y la sociología. En particular, las nociones son ellas mismas sujetos cuando se esfuerzan por desarrollar la actividad técnica y económica y al mismo tiempo por defender su propia identidad cultural, dotándose de instituciones democráticas que permitan tales combinaciones. Lo que une a los seres humanos y los vuelve iguales entre sí es que todos, cualquiera sea el nivel de renta o de educación o cualquiera sea el país de donde provienen, son proyectados en un mundo de mercados y de técnicas que traspasa sus ambientes de origen, sus valores y sus formas de organización, y en el que cada uno corre el riesgo de ser reducido a vivir eventos fragmentados, a zigzaguear en una situación a la otra, perdiendo la unidad de la propia personalidad. Como canta Madonna, "Choose your look, anyway, there is nothing consistent behind it". Pero en este mundo, el individuo busca ser el sujeto de su propia existencia, hacer de su propia vida una historia singular. En sus vidas concretas, los seres humanos, con sus intereses sociales, su patrimonio cultural, su personalidad individual, buscan ser diferentes los unos de los otros, intentando no dejarse manipular por los mensajes y por las presiones de una sociedad de masas, autoritaria o no, y delinear un recorrido individual en el tiempo y en el espacio. Nuestro comportamiento individual y colectivo se organiza, por lo tanto, en torno a tres principios: la racionalidad instrumental, la afirmación de la identidad y de la pertenencia a la comunidad, y la subjetivación, que es deseo de individuación. Somos todos iguales en la medida en que todos buscamos construir nuestra individuación. Por el contrario, si nos definimos sobre la base de nuestras acciones instrumentales, ya no somos iguales, porque uno es más fuerte, competente e instruido y otro es débil, incompetente o analfabeto. Si, a la inversa, nos definimos a partir de la pertenencia a una comunidad, somos menos iguales todavía. En cuanto alguien se piensa civil o creyente, juzga al otro de bárbaro o impío
y entre ellos no puede establecerse más que una guerra cultural o una completa segregación. El principio de igualdad ya no se coloca por encima de nuestra existencia individual, ya no somos iguales porque somos todos criaturas de Dios, como decían los teólogos españoles en la época de la conquista de América, para oponerse a la masacre de los indios, ni aún menos porque estamos todos dotados de razón. Es en el extremo opuesto de todo principio universal que se debe buscar un principio de igualdad, en la voluntad y en el esfuerzo de cada uno por ser diferente a todos los demás, por crearse una vida particular. Este principio de igualdad no tiene, por lo tanto, un contenido propio. Se trata de una igualdad no objetiva, que no existe sino como principio general de conjugación de la actividad instrumental, definida en medida creciente por las reglas de funcionamiento de las organizaciones del mercado en el cual participamos, con la identidad cultural. Por lo tanto, la idea de sujeto no define de ningún modo un ideal del yo, ni tampoco tiene función de superyo. Menos aún corresponde a figuras portadoras de valores como el santo, el sabio y el héroe. De su horizonte están ausentes dioses de cualquier suerte y no existen tipos de sujetos sociales o nacionales. La eliminación de cualquier contenido concreto de la categoría hombre, de toda definición universal del ser humano, debe ser completa. La fase final y la más importante de tal eliminación es aquella que reconoce que no existe ningún hombre, que existen solo hombres y mujeres y que el ser humano no tiene forma más abstracta, más universal que la dualidad de hombre y mujer. Solo así los términos igualdad y diferencia se vuelven complementarios e inescindibles. Somos iguales entre nosotros solo porque somos diferentes los unos de los otros. Por el contrario, si definimos la igualdad a partir de las creencias comunes, advertiremos fácilmente minorías y aún mayorías, que no las comparten y que desde ese momento consideraremos inferiores. Si definimos la igualdad sobre la base del uso común de la razón, ¿cómo podremos negar nuestra desigualdad frente a la capacidad de razonar? Ha llegado a ser imposible defender el punto de vista del individualismo universal de la filosofía de las luces, porque éste traía su fuerza del dominio ejercido por la voluntad política y por el orden de la ley sobre las prácticas sociales. Desde el momento en que la sociedad se vuelve más activa, al mismo tiempo más técnica y más mercantilista, la eficacia de lo que Rousseau llamaba voluntad general o contrato social y que Hobbes había llamado covenant disminuye. En la definición de la sociedad de Louis Dumont llama individualista, es la definición de la sociedad que Louis Dumont llama individualista, contraponiéndola a las sociedades holísticas, las comunidades. Desde hace tiempo los derechos universales del ciudadano parecen insuficientes y hasta engañosos si no encuentran aplicación en situaciones concretas, si no defienden a los trabajadores contra los operadores financieros, si no permiten a las minorías culturales, étnicas o religiosas vivir en conformidad con sus creencias y preferencias, etc. Cuanto más nos aproximamos a las situaciones concretas y a los que han sido llamados derechos subjetivos, mayor es el riesgo de ver prevalecer la imagen de una sociedad comunitaria y homogénea. Contra la colonización, puede desencadenarse un nacionalismo que elimina a las minorías o se cierra al mundo exterior, así como la lucha contra el capitalismo ha desembocado a menudo en la democracia industrial o en la dictadura del proletariado. Contra todos estos comunitarismos, la única defensa real consiste en dar prioridad al actor social y cultural concreto, definido entonces, en última instancia, en su individualidad y libertad personales. Este reconocimiento del actor concreto no puede, por cierto, reducirse a un individualismo que, en cuanto tal, correspondería solo a la situación, a los intereses de categorías más bien limitadas, en un número aún más limitado de países. Si escojo como emblemática la situación del inmigrante, o la del residente o disidente, es porque estas son todas figuras que se oponen a un poder y representan o defienden una categoría social o cultural. Mientras el pensamiento político de las luces se limitaba a luchar contra la dependencia y la discriminación, reclamando igualdad de derechos y de oportunidades para todos, la referencia al sujeto personal pone en evidencia que cada acción libertadora es afirmación de una experiencia, de una cultura, y por lo tanto de solidaridades, así como de conciencia de una pertenencia en tanto lucha contra un poder.
Y cuanto más directa y fuerte es esta afirmación de identidad, esta defensa de derechos subjetivos, menos la acción reivindicativa apela a un principio trascendente como la razón, la historia o la nación. Aquellos que no quieren que un grupo social defienda su propia existencia e identidad, pero al mismo tiempo luchan contra un poder en nombre de principios generales, se condenan a ignorar los principales movimientos sociales y a no comprender ni siquiera el drama de los que están aplastados por el poder. Si un país como Francia tuvo tantas dudas y todavía demora en reconocer el movimiento de las mujeres y el de los homosexuales, y sobre todo, si este país ha mantenido un largo silencio y cerrado los ojos frente al exterminio de los judíos, esto ha sucedido porque no quería reconocer la dimensión de la identidad y de la comunidad de la existencia de los judíos, mujeres u homosexuales. Análogamente, un siglo antes, ciertos políticos de izquierda habían reducido el movimiento obrero a mera base electoral, mientras este movimiento y la conciencia de la clase obrera se basaban en la defensa de la autonomía profesional y por consiguiente de la identidad cultural, en particular de los obreros especializados. Todavía en tiempos recientes se ha visto que los defensores más intransigentes de la igualdad republicana se oponían a los procedimientos voluntaristas de lucha contra la escasa representación política de las mujeres, lucha en la que, de hecho, estas han resultado vencedoras solo ahí donde los mismos partidos se han impuesto cuotas de representación femenina. No existe movimiento social puramente universal, afirmación que puede aplicarse también a la misma conciencia nacional, que solo es fuerte y capaz de crear democracia desde el momento en que conjuga los afectos primordiales, según la expresión de Clifford Geertz, con la voluntad de construcción o de liberación nacional. Esto induce a considerar al espíritu republicano, que rechaza la unión de lo particular y lo universal, como una forma desviada de conciencia democrática y a menudo directamente como un medio de salvaguardar el dominio ejercido por una élite política sobre aquello a lo que se llama, en tal caso, masas populares. Pueden formarse movimientos sociales y de acción democrática solo incrementando o liberando la capacidad de las mayorías de actuar en cuanto sujetos, es decir, de asociar en la vida y en las acciones actividad económica modernizadora, identidad y tradiciones culturales.